Oseas 1, en el versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Título de este mensaje: Amándonos así como Dios nos ama. En este pasaje se observa algo muy interesante para muchos, pero familiar para algunos estudiosos de la Biblia. Y tiene un propósito. Esta palabra es dada para que nos enfoquemos en el tipo de relación que tiene Dios con su pueblo. Y es una relación de nivel matrimonial. Diga conmigo, el tipo de relación que tiene Dios con su pueblo es a nivel matrimonial. Relación que imprima grandes lecciones, siendo la más grande el amor, su amor. En la palabra usted va a encontrar muchos pasajes bíblicos que confirman esto que estoy diciendo. Por ejemplo, el profeta Isaías dice en su libro de parte del Señor así: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Eso está en Isaías 62:5 para que en su casa lo estudie. Pero también encontramos la referencia al tipo de relación que tiene Dios con su pueblo, que es a nivel matrimonial, en Apocalipsis, ya un libro del Nuevo Testamento. Y así dice el Señor por boca del profeta Juan: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Eso está en Apocalipsis 19, versos 7 al 9. Jeremías también hace referencia al tipo de relación que tiene Dios con su pueblo cuando dice de parte del mismo Dios, que habla por boca de Oseas, por boca de Isaías, por boca de Juan. Y Jeremías dice así: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Eso está en Jeremías 3:14. Entonces, la relación que se tiene con el Señor es llevada por el mismo Dios al plano matrimonial. Hablando en cuanto a la relación marital como tal, me refiero a la de un hombre y una mujer, la relación original diseñada por Dios para la máxima expresión de la creación. ¿Cuál es? El ser humano. Este tipo de relación, la original, hace que las demás relaciones modernas a este nivel no sean más que una falsificación de la relación original lícita. Me refiero a uniones hoy día diabólicas en términos maritales. ¿Por qué? Porque van contra naturaleza, son vergonzosas y reprobadas por Dios. ¿Cuándo una relación matrimonial nunca falla?
cuando primeramente esta se da entre un hombre y una mujer única y exclusivamente. Si es en esos términos que se va a dar ese matrimonio entre un hombre y una mujer, entonces apunta que no va a fallar su matrimonio. Pero también cuando esa unión la propicia Dios. En mi caso, doy testimonio cuando veo en una ocasión a la que es ahora mi legítima esposa, y digo que cuando la veo, nunca la había visto así, pero ese día la vi así, con ojos de hombre, para unirme a ella en el santo vínculo del matrimonio. La vi así porque antes había oído una voz, estando en una reunión como esta, que me dijo, ella será tu mujer. Yo escuché esa voz, yo no se lo dije a ella, yo no se lo dije a nadie. Lo que sí sé es que después de que oí esa voz, comencé a enamorarme de Pilar. Ujú. Así que mi unión con Pilar la propició Dios. De modo que una relación que nunca falla parte básicamente de esto. Ahora, quiero aclarar que mi matrimonio fue arreglado por Dios. Pero yo no me casé a la fuerza. Dios hizo que amara a la que es ahora mi mujer. Como lo dije, el Señor me dice a mi corazón, creo que fue como la primera vez que oí la voz de Dios así en mi espíritu. Ella será tu esposa, y cuando Dios me dice eso, comencé a verla con ojos diferentes. De modo que cuando me uno a Pilar, a esa altura, yo estaba por ella como hoy, completamente enamorado. O sea que un matrimonio que nunca falla se debe dar únicamente entre un hombre y una mujer. Debe ser también arreglado por Dios y unido mutuamente por el vínculo del amor de Dios. Y unido mutuamente por el vínculo del amor de Dios. Estoy hablando del amor sobrehumano, no el amor humano, no el amor eros. De ahí en adelante, con esta base, lo demás para esa pareja se dará por añadidura. Así que bien pueda considerar esto con toda seriedad si está pensando en casarse. Vamos a ver, además de una boda en la tierra arreglada por Dios. Dice Oseas 1:2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Estamos viendo en este pasaje una orden divina que fue insólita. O sea que en ocasiones Dios manda hacer cosas fuera de lo común. Como cuando le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto allá en tal lugar. Eso fue insólito. O como cuando le dice al profeta Jeremías, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en mi casa, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. O sea, fuera de lo común. O como cuando Jesús por orden divina llama a Judas Iscariote, quien de antemano sabe que lo traicionaría. Y no solamente lo llama, sino que le da la formación necesaria para ser un apóstol.
Y no solamente le da la formación necesaria que necesita, la formación necesaria para ser apóstol, sino que también le confiere autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso fue insólito. ¿Quién va a meter en su grupo a su traidor? Pero Dios lo mandó así. ¿Cómo la ve? Cuando Dios hace cosas como estas, fuera de lo común, el consejo es no tener miedo, sino confiar. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que hace. Oseas 1, versículo 2. Le dice Dios, permítame decirlo en palabras más claras. Le dice Dios a Oseas, Oseas, tú te vas a casar con Gomer. Ese es el nombre de la mujer a la cual Dios le está diciendo a Oseas que la tome como suya, como su esposa. Yo me pongo a pensar en Oseas y yo creo sinceramente que se habrá emocionado el profeta, porque don de continencia no tenía, visión de casarse sí, y ya cuando Dios le muestra a la mujer con la que ha de casarse, yo creo que Oseas ve a Gomer y dice, ¿verdad, Señor? ¿Con esa mamacita me debo casar? Y el Señor le dijo, sí, pero hay un pero de Dios. Tú te vas a casar con ese bizcochito, pero ese bizcochito te va a ser infiel. De hecho, se convertirá en nada más y nada menos que en una vulgar prostituta. Pero a pesar de todo, quiero que te cases con ella. Quiero que te cases con esta muchacha, que se va a convertir en una ramera corriente y común. Además, vas a tener 3 hijos con ella, 2 niños y una niña. Y cuando ellos nazcan, tú no les vas a poner nombre a tus hijos. Yo le voy a poner los nombres a tus hijos. Abrimos un paréntesis. Si usted no se ha casado aún, o está casado y no tiene hijos, cuando vengan los hijos, hasta en eso Dios tiene que intervenir, a fin de que no le ponga un nombre a sus hijos que suene bonito o que esté de moda, sino un nombre que lleve intrínseco el propósito de Dios para con ellos. Cierro paréntesis. ¿Para qué Dios ordena esto al profeta? Dios planeaba usar a este profeta y a su familia como una lección objetiva para su pueblo. Las lecciones que Oseas aprendería de su matrimonio le servirían de ayuda para hacer frente a aquello para lo cual Dios lo llamó, y fue a encarar la infidelidad de Israel para con Dios. Oseas comprendería esa angustia terrible de Dios por la fornicación espiritual de su pueblo cuando su esposa adulterara. Y le daría un sentimiento y una autoridad que ningún otro tendría para hablar de la infidelidad y lo que se siente cuando nos fallan. Recuerden, un profeta es un portavoz de Dios, él representa a Dios. En este caso, el adulterio, la fornicación, la prostitución de aquella mujer con la cual Dios le dijo que se casara, equivaldría a la apostasía del pueblo. Ahí en el mismo libro, en el capítulo 4, dejando pendiente el pasaje en el cual estamos, Oseas 4:12 dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritus de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. ¿Están viendo lo que
lo que ahora quiere el Espíritu Santo que entendamos, que el adulterio, la prostitución o la fornicación dentro de una pareja, esas tres cosas son lo mismo. ¿Mm? Dentro de una pareja equivale a la infidelidad para con Dios. Y eso se puede llamar también fornicación para con Dios. Fornicación espiritual. Todo el que es infiel es fornicario o es una prostituta espiritual, o un gigoló espiritual, o un adúltero espiritual. Todos los infieles son eso a ojos de Dios. Infidelidad que se deduce en apostasía. ¿Qué es apostasía? En un término conciso y fácil de entender, abandonar la fe que obra por el amor. Ojo con lo que estoy diciendo. Abandonar la fe que obra por el amor. Y esa fe es en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es apostatar? Es rechazar la comunión con Dios, que conlleva a muchas cosas. La comunión con Dios conlleva a privilegios, a deberes y derechos. Cuando una persona apostata, está rechazando la comunión con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y bajo la guía del Espíritu Santo. También al respecto, como enseñé que otros profetas hablaron de parte de Dios, dándonos a entender el nivel de relación que hay entre Dios y su pueblo, que es a nivel matrimonial. Otros profetas también nos enseñan que la infidelidad a Dios la toma como fornicación, como adulterio o como prostitución. Dijo Dios por boca del profeta Isaías, en sus casas, si quiere van a buscarlo y lo van a leer así: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Mire que el Señor está llamando a una ciudad ramera, que fue fiel, pero ya no lo era. Eso está en Isaías, para los que están tomando nota y les gusta llegar a estudiar, capítulo 1, versículo 21. Que quede claro entonces que ser infiel a Dios equivale a fornicación. Entonces, vemos una persona que le fue infiel a Dios y es un fornicario o es una ramera. Esa familia es una ramera porque le están siendo infieles a Dios. Están cayendo en la prostitución espiritual. ¿Y cuántos fornicarios o rameras espirituales deambulan por la tierra? ¿Y quiénes son ellos? A ver, si hacemos el ejercicio: los que dejaron a Dios, los que rechazaron la fe que obra por el amor y comenzaron a apoyarse en su propia sabiduría, en su manera de buscar a Dios, los que dejaron la iglesia donde Dios los plantó y los que le dieron la espalda a los pastores que Dios les dio. El matrimonio de Oseas con Gomer sería una representación real de la relación entre Dios y su pueblo en ese momento. También otro profeta, Jeremías, se refirió a este tipo de infidelidad para con Dios como fornicación, cuando dice de parte del Señor: si alguno dejare su mujer yéndose esta de él, y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Desafortunadamente hay gente que no tiene a Dios como su amigo, sino que tiene a otros señores como su amigo. Y Dios entró a un segundo plano. Entonces ellos son fornicarios ante los ojos de Dios. Hay fornicación física y hay fornicación espiritual. Y este es el llamado que hace Dios a través del profeta Jeremías. Tome nota, capítulo 3, versículo 1, para que lo estudie: a los fornicarios espirituales. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová.
No tome la fornicación a la ligera. No tome la prostitución a la ligera, en ninguno de los dos aspectos. No tome el adulterio a la ligera. Bueno, seguimos con la historia de Oseas, el profeta. Efectivamente, él obedece y bajo la salvedad de lo que le esperaría con esa mujer más adelante, le propone matrimonio. Le propone matrimonio amándola. Porque una vez Dios le dijo que esa mujer iba a ser su esposa, el amor de Dios comenzó a crear en él atracción hacia ella y un amor especial para con ella. Y todo su ser estaba en función de ella. Le propone matrimonio, deseándola. Ella le da 3 hijos. A cada hijo le dio un nombre profético. Y pasando el tiempo, luego de que nacen esos 3 hijos, como era de esperar, tuvo que sufrir su infidelidad. Recuerde que esto ya estaba pronosticado. Vamos a Oseas para que lo veamos ahí en la Biblia literalmente. Cuando Gomer le es infiel al profeta. Oseas 2, versículo 5. Dice, porque su madre se prostituyó. Aquí está hablando el profeta. ¿Con quién? Con los hijos. Reunió a sus 2 muchachos y a su niña. Y les dijo, su mamá se prostituyó. Y los hijos no dijeron, ¡ah! No, porque tal vez los hijos tuvieron que ser testigos de cuando su mamá aprovechaba la ausencia de su papá, que se iba a profetizar, a hacer la obra de Dios, y ella metía a los amantes en la misma casa. Por eso Oseas convoca a sus hijos y les dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes. Prácticamente su mamá nos ha dejado. Y ustedes saben por qué. Decidió irse tras sus amantes, a los cuales ella dice que le dan lo que supuestamente yo nunca le he podido dar, sino que es que está tan llena de lujuria que su lujuria no le deja ver cómo yo he cuidado de ella y la he bendecido, y que ella está como está gracias a Dios porque me ha usado a mí. Pero como ahora tiene amantes, ellos le dan, ella dice que sus amantes son los que le dan, y es la excusa que ha tomado para irse a alimentar su lujuria. Pobrecita su mamá, que se casó conmigo confundiendo la lujuria con amor. Y enseguida añade el profeta, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. O sea que esta situación no fue nada fácil para el profeta. Vivió un momento doloroso, angustiante. Si alguno sabe lo que es la infidelidad, puede entender al profeta y lo mucho que duele y lo mucho que se sufre y el tormento que causa la infidelidad de un ser que se ama con todo el corazón. Dice el versículo 2 de Oseas 2. Habla el profeta a sus hijos. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer. Hijos, hijos, le está diciendo Oseas, yo me separo de su mamá. Yo no sigo más con su mamá. Ya no soy más su marido. Y les doy un consejo a ustedes, hablen con ella para que aparte de su vida las fornicaciones. Porque ustedes son testigos de la infidelidad de ella y saben que cuando yo no he estado aquí con ustedes, he estado hablando de parte del Señor allá afuera y ella ha estado con sus amantes.
Dígale a ella que aparte los adulterios de entre sus pechos. Porque los pechos que yo pensé que iban a ser míos para siempre, ya más de uno los ha acariciado. Vemos cómo en términos maritales normales el adulterio afecta también a los hijos. Y cuando se llega, en este caso, como es la separación, más afectación causa. Y no es fácil. No es fácil. Trae secuelas y consecuencias. Gomer la toma relajada, llevada por su lujuria, y sigue tras sus amantes. Mientras que Oseas, con más ahínco y una comprensión mayor de lo que es la infidelidad del pueblo hacia Dios, continúa profetizando de parte de Dios diciendo: porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y cuando él dice eso, sabe lo que siente Dios, porque su mujer se fue con otros. Y sabe lo que siente Dios, porque el pueblo al cual le está hablando tiene otros dioses. Podemos decir que el matrimonio de Oseas fue la analogía que Dios proveyó al profeta para dirigirse a Israel. ¿Y cuántos hoy día han sido infieles al Señor por irse tras otra cosa que no es el Señor? Hay gente que no está en pos de Cristo, sino en pos de su comodidad. Y son infieles al Señor porque los vemos es afanados por las cosas de esta vida. Tras eso van, envueltos en el engaño de las riquezas, en las codicias de otras cosas y en los placeres de la vida, comprometiendo su relación con el Señor, comprometiendo su relación con sus pastores, comprometiendo su comunión con la iglesia y acarreando afectación grave a los suyos. Y me dirijo ahora a los casados. Me dirijo a los casados. Escuchen, ¿será su matrimonio una analogía de cómo está su relación con Dios? Yo pregunto, si su merced que se caracteriza llegar siempre tarde a las reuniones, que son citas con Dios, ¿en qué es impuntual con su cónyuge? Y su merced que le acolita a su cónyuge el llegar tarde a las reuniones y no hace lo debido como Dios quiere, porque Dios es primero que... Entonces, ¿qué otras cosas le está acolitando a usted a su marido que le afecta a su relación y por eso no son felices como tiene que ser, sino que viven con la careta puesta? Me dirijo a los ministerios que están casados. ¿Será su matrimonio una analogía de cómo se encuentran los que están a su cargo en el ministerio? Me dirijo a los que presiden iglesias y están casados. ¿Será su matrimonio una analogía de la condición de la iglesia? Puede ser, quizás. Ya en el caso particular de Oseas, lo fue. Y no está de más traer estas reflexiones. ¿Recuerdan que enseñé que un matrimonio que jamás falla es uno que fue arreglado por Dios? Y a continuación lo voy a demostrar. Oseas 3. Por la palabra lo voy a demostrar. Versículo 1. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Ahora escúcheme, el poder del amor de Dios no está sujeto
a los motivos. El poder del amor de Dios no está sujeto a los motivos o las razones que se den. El amor de Dios se da indistintamente, lo merezca o no su objeto, lo merezca o no la persona. Por eso es que el amor de Dios siempre está intacto. Hagan o no hagan las personas motivo, o den o no den las personas motivo o razón para que ese amor esté allí presente. Amándonos así como Dios nos ama. ¿Cómo puede fracasar una relación marital donde se aman con este amor? No es posible que fracase. No es posible que un matrimonio fracase cuando entre ellos se aman con el amor que no está sujeto a sentires, sino que aman con el amor que está sujeto a la naturaleza de Dios. Y como Dios es amor, su amor manda. ¿Y sabe que manda su amor siempre para el que lo tiene? Ama, ama, ama. El amor de Dios es inalterable en Dios y en la persona que lo reciba. Oseas debió persistir en este amor. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó. Recuerde el versículo 1, téngalo presente. Recapitulemos. Oseas, cuando se casa con Gomer, no lo hace engañado, ¿o sí? Él sabe con qué persona se casaría. Ya tiene por revelación divina que le sería infiel. Así como cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, él no lo hace engañado. Lo hace creyendo y confesando que Dios se proveería para el sacrificio. De una vez echa mano a su fe. Y lo mismo el Señor Jesús cuando recluta a Judas Iscariote. Judas no termina sacando del tesoro, sacándole plata a Jesús. Y él dice: ay, ¿yo a quién vine a meter en mi grupo? A un ladrón. A él eso no lo sorprendió. Porque él no estaba engañado con Judas. Él sabía que al final no solamente lo estafaría, sino que también lo traicionaría, lo vendería por amor al dinero. Sin embargo, lo eligió, pese a esto. ¿Por qué? Porque Dios lo ordenó, porque Dios lo amaba y el Señor también lo amó. Jesús mostró su amor siendo paciente con este pillo, que supo siempre que le robaba y nunca lo descubrió. Él pensaba en el futuro de Judas. Sabía que lo iba a traicionar, pero en su amor había una esperanza que podía cambiar. Y por eso lo soportó. Y pregunto aquí entre nos, esta es una pregunta muy interna de la iglesia. ¿Cuántos creen que su pastor está engañado respecto a algunas personas que lo rodean? En serio, a usted el Espíritu Santo le está preguntando, ¿usted cree que su pastor está engañado en cuanto a algunas personas que están cerca a él? ¿Por qué? ¿Por qué lo cree? ¿Sabe por qué lo cree? Porque tal vez usted cree saber algo de esa persona que está cerca a su pastor y que el pastor supuestamente no lo sabe. Pero resulta y pasa que su pastor sí lo sabe. Lo que sucede es que él ama a esa persona y es paciente para con esa persona, con el único ánimo de que se arrepienta y tenga un cambio y no se condene. Pero no lo piensan porque oro en la boca.
¿Por qué está engañado su pastor? Porque no lo ha excomulgado ni lo ha expuesto públicamente. ¿Por qué está engañado su pastor? Porque no lo ha expulsado de la congregación y en su lugar no lo ha puesto a usted. Por eso está engañado. No has sabido, no has oído que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Saben qué? Hay que dejar la envidia, los celos y no ser más un acaparador de la atención de sus pastores. Porque por ahí andan algunas personas queriendo la exclusividad de sus pastores. Yo salgo con mi pastor, pero salgo solo con ellos. Ningún otro va a salir con ellos. ¿Quién dijo que es así? O no necesariamente la de sus pastores. Puede que sea la de algún pariente o de otro hermano en la congregación, queriendo que esa persona sea solo para sí mismo, cuando no debe ser así. Es que el amor no busca lo suyo. Léalo en Corintios 13:5 allá en su casa cuando llegue en la primera carta. A Oseas, el amor de Dios, como dijo el apóstol, lo constriñó. Es decir, lo apremió a buscar la mujer que dejó un día porque le fue infiel. No con uno, no con dos, sino con muchos. Hasta el punto que tomó la posición de prostituta. Es decir, que pese a que se separó de ella, Oseas permanecía unido a ella por el amor de Dios que influía en ese amor de hombre hacia ella. El amor de Dios lo apremió a amar a la mujer que le había dado la espalda a él por tener la compañía de otros. Y es esto lo que se hace paralelo con el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Oseas 3. Oseas 3, versículo 1. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Oseas, cuando tú vuelvas a tu mujer como te lo estoy ordenando y la ames, sabrás cómo amo a mi pueblo Israel, que tiene otros amantes, que se fue tras Baal y otros dioses de Canaán, que participan en sus ritos paganos, que involucra la ofrenda de tortas de pasas. Oseas, mírame, ¿amas tú a esta mujer a pesar de lo que te ha hecho? Yo creo que Oseas miró tal vez en fe al Señor y con lágrimas en los ojos le contestó: sí, Señor, yo la amo todavía. Entonces Dios le dijo: ve y muéstrale tu amor de la misma manera que yo amo a esta nación de Israel. Porque mi amor nunca cambia. Hay que dejar la dureza de corazón. ¿Sabe por qué? Por el amor de Dios. Como Oseas, que amó a la que lo hizo sufrir. Versículo 2. Dice Oseas: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer, es decir, 30 litros de cebada. Un homer y medio de cebada, 30 litros de cebada. ¿Qué hace Oseas? Oseas obedece al amor de Dios que le dice: ama, ámala, 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 sin importar lo que te haya hecho. Búscala, tómala de nuevo. No sigas viviendo sin ella. Ámala, ámala, ámala. Y él sale a buscarla y se entera que cayó tan bajo con sus amantes que llegó a un punto donde la dejaron. Eso es lo que pasa cuando se cambia lo que realmente funciona por lo que no funciona. Al final se evara, y la muy se evaró y llegó a un punto que terminó como una esclava. Y Oseas se averiguó dónde estaba Gomer y llegó y comenzaron a vender la gente. Y Oseas, cuando vio a Gomer exhibida, desnuda como un animal, ¿sabe qué comienza a hacer Oseas? A ofertar por ella, hasta que termina pagando 15 monedas de plata
y 30 litros de cebada por ella. De alguna manera, esto ilustra el precio que Jesucristo pagó para que hoy la iglesia, y la iglesia no son todos, exista. Dijo el apóstol, porque habéis sido comprados por precio. Y añade, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ustedes son de Dios. Cristo vino, vivió, fue a la cruz, murió y resucitó para comprarnos. Entonces vivamos para darle gloria a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Mire, escuche esto. El amor hace que guiados por Dios sigamos pagando el precio aún por aquellos que nos defraudaron. Versículo 3. Estamos en el capítulo 3. Le dije, después de que la compra, le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. ¿Qué tal? A partir de este momento, ¿sabe qué ocurrió con esta mujer? Le fue fiel a Oseas y se convirtió en una esposa honesta, trabajadora y fiel. Y ahí es donde seguimos revisando el libro de Oseas. Y basado en todo esto, termina contándonos al final de su libro el efecto de esta historia sobre la nación de Israel a la cual él debía profetizar. A la cual le dijo de parte de Dios, ¿cómo podré abandonarte? Le dice Oseas a la nación de Israel de parte de Dios, ¿cómo podré abandonarte? Teniendo presente lo que había hecho con su mujer. Y sucesivamente les recuerda el amor de Dios por ellos a lo largo de todos aquellos años. Les recuerda su bondad para con ellos y cómo una y otra vez ellos le dieron la espalda, pero al final vemos al profeta Oseas en una parte muy hermosa de su ministerio, porque lanza una palabra de esperanza en cuanto a Dios respecto a Israel. Y era que ellos se volvieran a su verdadero esposo. Hasta el punto que dijeran, como en boca del profeta está escrito allí, hasta el punto que los israelitas dijeran, ¿y qué más tendré yo con los ídolos? Eso está en el capítulo 14, en el versículo 8. Y cuando ellos dijeran eso, ¿qué pasaría? Dios lo oirá y por esto Israel se ganará el corazón de Dios. Y sigue la profecía en el versículo 4, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. Él ya ha pasado por la experiencia. Oseas tiene una experiencia. Esa es la analogía de la relación que hay entre Israel y el pueblo de Dios. De ahí se inspira por el Espíritu para decir, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Y hasta el día de hoy esta palabra sigue cumpliéndose. O sea, se está diciendo, así como muchos días estuvo Gomer sin mí y sin todo lo que yo le podía ofrecer, así ustedes van a estar sin todo lo que con Dios pueden tener por ser infieles.
Hasta van a perder su culto idolátrico. Y esto será necesario para que Dios los restaure. Esto será necesario para que Él los haga volver a Él. Versículo 5. Después volverán los hijos de Israel. Después volverán los hijos de Israel. Y buscarán a Jehová su Dios. Y a David su rey. Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Escuche muy bien, esta nación que tiene una trayectoria de infidelidad anunciada en la palabra, pronto, muy pronto va a reconocer el reino del Rey de Reyes, David su rey, quien es Jesucristo, cuando Él regirá sobre todo el mundo, volviéndose a Él, aleluya. O sea, que el castigado Israel volverá a Dios y a su favor. No hay peor castigo que terminar marginado de la comunión con Dios y con los hermanos de la congregación donde Dios lo plantó. Así digan lo que digan los que están marginados de la comunión con Dios y del lugar donde Dios los plantó. Así ellos digan que están bien, no hay que creer, es una máscara. Pero ¿saben qué? Yo encuentro con esta palabra que todos los apóstatas nacidos para salvación volverán un día a Dios, como está escrito. Aleluya. Por eso mire Oseas 5. Mire la palabra y lo que pasan para volverse a Dios. Oseas 5, versículo 15. Andaré, dice el Señor, y volveré a mi lugar. Voy a volver a mi lugar, dice el Señor, dejando que sufran por sus pecados, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Quizás ahorita no aprecian una intercesión en su iglesia, pero vendrán tiempos de tanta angustia que aprenderán a valorar una intercesión, y después de esa angustia nunca más volverán a llegar tarde a una intercesión ni a faltar al tiempo de la oración. ¿Sabe qué dirán? Versículo 1. Venid, volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Él nos avivará y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Desafortunadamente, cuando personas no han pasado por este proceso, a la hora de buscar a Dios, se levantan tan tarde como un oso se levanta después de invernar. Pero el que ya ha pasado esto, madruga a buscar a Dios. Y lo harán porque reconocerán la causa de su defección. Para el que no sabe qué es defección, es esa acción de abandonar, en este caso la causa del Señor, o separarse de la iglesia con deslealtad. Pero ellos van a terminar reconociendo la causa de su defección. Si no, mire lo que dice al final en el capítulo 14 el profeta. En el versículo 1, esta es la súplica al pueblo infiel para que se vuelva a Dios. Oseas 14:1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído.
Dios está diciendo, ellos, los que son como mi pueblo Israel y que eran de mi iglesia, van a terminar entendiendo la causa de su caída. Porque ellos, mientras no lo entiendan, la culpa la tiene su pastor, la culpa la tiene la pastora tal, la culpa la tiene mi papá, la culpa la tiene mi mamá, la culpa la tiene el presidente, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene la economía, la culpa la tiene el violador, la culpa la tiene mi hermano, la culpa la tiene ese ministerio que estuvo trabajando conmigo pero que abusó de mí. La culpa la tiene. Cuando ellos sean procesados, se van a dar cuenta que la culpa no era de nadie, era de ellos mismos. Cada uno está como está por su pecado. Pero mientras que no lo entienda, no lo va a decir. Y entonces debe ser procesado hasta que lo entienda. Por tu pecado has caído. Por eso dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Yo puedo escuchar la voz del Señor viajando ahora a través de las ondas hercianas por los aires y llegando a vidas que estaban como Gomer. Y dice el versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, y yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Me dirijo a ustedes. ¿En cuántas ocasiones ha intentado satisfacerse a sí mismo con ídolos engañosos? Con el ídolo de la propia importancia, con el ídolo de las riquezas, con el ídolo de pasarlo bien, intentando huir de Dios y ahogar sus desgracias en los placeres vacíos, en la bebida o cualquier otro vicio engañoso de la carne, intentando huir de Dios y ahogar sus desgracias en el trabajo o en la vida social. Y es ahí cuando el amor de Dios constriñe a esa persona en medio de la infidelidad, en medio de los sufrimientos que esto conlleva, y lo llama a volverse a Él. Es que el nombre y la naturaleza de Dios, que es amor, volverá a los que son suyos y se apartaron de Él, como lo hará un día con Israel. ¿Quién aquí considera que debe reconciliarse con Dios? La manera en que Dios nos ama. Y eso hay que ver, cómo Dios nos ama. ¿Y sabe por qué hay que verlo? Para obedecer a la palabra que dice, amados, si Dios nos ha amado así, amados, amén. Si Dios nos ha amado así, amén, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amados, amén. Si Dios nos ha amado así, ¿cómo? Recuerde Oseas 14:4, los amaré de pura gracia.
porque mi ira se apartó de ellos. Entonces, si Dios nos ha amado de pura gracia, apartando su ira de nosotros, nosotros también de la misma manera debemos amarnos unos a otros. Si el amor del Señor está motivado por su propia gracia y no por ningún mérito, sino que es dado de pura gracia por su bondad, porque así Dios lo quiere para que nadie se pierda. Entonces, ¿cómo debemos amar nosotros? Igual. El amor que otros le merecen, las personas no se lo deben ganar. Lo vuelvo a decir, el amor que otros le merecen, el amor que usted le debe dar a otros, usted lo debe dar sin que ellos se lo ganen. Está escrito en el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Las personas no deben ganarse su amor. Usted debe amarlos porque tiene la gracia del Señor. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, pero de manera entrañable, de corazón puro, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, no debiendo nada a nadie, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, amándonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, andando como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí debo decir, respecto a la ira de Dios, que cuando se manifiesta habla de la reacción de Dios ante el pecado, porque el pecado siempre provoca su ira. Sin embargo, en gracia su amor se manifiesta y aparta su ira y evita el juicio. Por eso, si vamos a amar como Dios nos ama, esto se demuestra primero soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Perdonando al otro como Cristo nos perdonó, así también haciéndolo nosotros, sufriendo el agravio, donde es preferible el ser maltratado, el ser defraudados, el ser robados, en lugar de estar peleándose entre ustedes, en lugar de ponerse denuncias ante los estrados judiciales y demandándose. Eso no está bien. Pregunto, ¿a quién va a amar con un corazón puro, sin rencor ni ira, soportándolo con paciencia en amor, perdonándolo, proponiendo en su corazón a partir de hoy jamás quejarse de esa persona por lo que le hizo, asumiendo con madurez el impasse que vivió con ella sin quejarse, antes que enredarse en pleitos y demandas con esa persona? ¿A quién va a amar así? ¿A quién? ¿A quién va a amar así? Porque así Dios lo ama. Hágalo. Si es que he nacido de Dios y conoce a Dios en el nombre de Jesucristo. Por eso, no al divorcio. Porque con todo lo que le hizo su mujer, Oseas no se separó de él, de ella para siempre. No abdique del lugar que Dios le dio. Dios le dice a alguien, ¿por qué tiene que renunciar al privilegio que le he dado en la iglesia de servirme?
Si Oseas no dejó de servirme ni siquiera por lo que hizo su mujer, Oseas no se desanimó del llamado que yo le hice. Y estas son las palabras finales de parte del Señor para todos ustedes. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Con amor inalterable. Con amor inalterable. Amén.